Entonces, volvemos a la definición que habíamos visto. El error de forma es el apartamiento de la superficie real, que hasta donde llegamos era la superficie en la cual podíamos observar los errores hasta quinto o sexto orden. Eso vamos a considerar como superficie lo suficientemente real, sabiendo que existen de hecho errores de orden superior, pero que no podemos medirlos, por lo tanto no nos vamos a interesar en ellos. Vamos a subclasificar los errores de forma, visto la amplia gama de variedad de ellos que tenemos, en tres grandes grupos. Vamos a separarlos en errores de forma macrogeométricos, que corresponden a los errores de primer orden, aquellos que usualmente eran por generación del proceso productivo, por las deformaciones que producíamos cuando ajustábamos las piezas en los dispositivos, o bien por variaciones de temperatura del elemento mecánico durante el proceso de generación de esa superficie. A esos errores de primer orden los vamos a denominar errores de forma macrogeométricos. Y en términos generales, cuando hablemos de errores de forma, vamos a estar hablando de estos tipos de errores. Luego existe la ondulación, que se corresponde a los errores de segundo orden, aquellos producidos generalmente por vibraciones en los procesos productivos. Y finalmente, los errores de forma microgeométricos, lo que nosotros usualmente denominamos rugosidad superficial, que son errores de tercer orden y superiores, todos sumados. Los clasificamos en estos tres tipos de errores a los errores de forma porque ciertamente tienen orígenes distintos. Por lo tanto, si nosotros queremos trabajar en los procesos productivos para controlar estos errores, tenemos que trabajar sobre distintos factores. Y por otra parte, tienen distintas metodologías para medirlas, distintos instrumentos en muchos casos y distintos parámetros también. De hecho que los distintos parámetros se generaron por la necesidad de medir cada uno de estos errores de forma separada. En esta unidad, en la unidad número 5, que es la que estamos desarrollando en este momento, vamos a desarrollar solamente los errores de forma macrogeométrica, o sea, los errores de primer orden y los errores de posición. Los errores microgeométricos los vamos a desarrollar en la unidad número 6. Por lo tanto, la definición de error de forma macrogeométrico es las desviaciones de primer orden, que habíamos visto que su extensión es de aproximadamente del mismo orden de magnitud que la dimensión total de la superficie considerada. ¿Cómo nosotros debemos limitar estos errores de forma macrogeométricos en los elementos mecánicos? Nos vamos a valer de una simbología universal, entendible en todo el mundo, basado en la norma ISO 1101. Nosotros acá vamos a desarrollar, vamos a analizar, vamos a ver una media docena de distintos tipos de errores. Existen algunos más que están incluidos en la norma, pero que son los que menos frecuentemente vamos a encontrar en los planos. Acá vamos a desarrollar en el curso solo aquellos que más frecuentemente vamos a encontrar en los planos. La rectitud es una de las características que vamos a analizar. En todos los casos, la característica va acompañada de un símbolo que representa unívocamente una característica. En este caso, el símbolo de rectitud es este. Este símbolo es el que utilizaremos en los planos para limitar el error de rectitud. El error de rectitud del eje de un elemento mecánico o el error de rectitud de una generatriz. La planitud la vamos a identificar con este símbolo. La circularidad, en alguna bibliografía pueden encontrarla como redondez, está bien expresada, con este símbolo.
Ciertamente la circularidad se corresponderá a secciones circulares de circunferencias, de conos, de esferas o de cualquier superficie cuyas secciones sean circulares. La cilindricidad la representaremos con este símbolo. La forma de una línea cualquiera con este símbolo. La rectitud es un caso particular de una línea cualquiera. Y la forma de una superficie cualquiera con este símbolo. Ciertamente la planitud, la cilindricidad son formas particulares de una superficie. Con esta media docena de características, cuya simbología la vemos a la derecha, vamos a manejar la gran mayoría de las especificaciones que nosotros encontremos en los planos. Más adelante vamos a desarrollar cómo se debe indicar estos símbolos en los planos y cómo se deben interpretar los límites de tolerancia que están fijados en los planos para estas características. Por otra parte, decíamos, existen los errores de posición, que representan las desviaciones de la posición real de una superficie, puede ser una línea también, del elemento mecánico respecto a una superficie o una línea tomada como referencia. Por ejemplo, en un paralelepípedo una superficie tiene que ser paralela a otra, o una superficie tiene que ser perpendicular a otra dentro de ciertos límites de tolerancia que vamos a manejar a través de estos símbolos gráficos que representan distintas características de posición. Entre ellas, el paralelismo, con este símbolo, la perpendicularidad, con este símbolo, la angularidad, por allí la pueden encontrar en alguna bibliografía como inclinación, con este símbolo, que puede ser todas estas características, paralelismos, perpendicularidades o angularidades entre superficies, entre ejes, entre generatrices o la variedad de combinación de ellos, superficies con ejes, ejes con generatrices, generatrices con superficies. Podemos especificar los límites de tolerancia de estas características para cualquiera de esas combinaciones que dijimos. Localización de un elemento, que puede ser un eje o un agujero, con este símbolo. En alguna bibliografía lo pueden encontrar como error de posición o también como error de verdadera posición. Cualquiera de las tres acepciones es válida. Concentricidad y coaxialidad, obviamente entre ejes o entre elementos de secciones circulares. Simetría, con este símbolo, generalmente se refiere a simetría entre superficies, puede haber algunos otros casos. Oscilación circular, con este símbolo, por allí lo van a encontrar en alguna bibliografía, me parece equivocadamente, como cabeceo. También lo pueden encontrar como alabeo cuando se trata de superficies planas. Y la oscilación total con este símbolo. En el primer caso se refiere a una sección de una superficie, por ejemplo, una de las secciones de un cilindro, o cada una de las secciones del cilindro, y en el caso de la oscilación total se refiere a toda la superficie del cilindro, si se trata de una acotación sobre un cilindro. Con esta un poco más de una docena de errores de forma y de posición, nosotros nos vamos a manejar lo suficientemente bien con la mayoría de los planos que van a pasar por nuestras manos. Si eventualmente apareciera algún símbolo que no está contenido en esta lista, tenemos simplemente que recurrir a la norma ISO 1101 y allí vamos a encontrar todas las características que faltan de completar.